Señor, mi Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a ser fiel. Bienvenidos, amada Iglesia. Es un privilegio nuevamente poder reunirnos para adorar, para alabar al Señor y para meditar en su palabra. Te invito a que te pongas cómodo, te invito a que nadie te distraiga, te invito a que agarres tu Biblia y puedas alabar al Señor con todo tu corazón. Quiero compartir contigo primeramente un salmo, el Salmo número 100, para disponer nuestros corazones a alabar al Señor, porque Él es digno de ser alabado. Y dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Alabémosle con todo nuestro corazón. Que Dios te bendiga. A ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. A ti mis manos, maravilloso Jesús,
milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe
así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estés sobrando. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Llegó el momento de la lectura bíblica. Acompáñenme a leer el Evangelio de Lucas, el capítulo 20, entre los versículos 19 y 26. Lucas 20, del 19 al 26. Y dice así: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había hablado esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente
y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: del César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Ahora vamos a escuchar la meditación a cargo del pastor José Cabanillas. Bienvenidos a todos los que están conectados a esta página y reciban la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de escuchar la lectura de la porción bíblica del Evangelio de Lucas, capítulo 20, a partir del versículo 19 al 26. Y le pondremos como título a esta prédica la sabia respuesta de Jesús. Por favor, acompáñenme a orar unos momentos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y queremos rogarte que sea tu Espíritu Santo que tome el control de todo nuestro ser, que nos ilumine para escuchar tu voz. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Te lo rogamos, te lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Y decimos, amén. Dicen los entendidos que esta historia ocurrió en la última semana cuando el Señor Jesús se encontraba aquí en la tierra. El Señor Jesús enseñaba y también confrontaba el pecado y denunciaba los malos actos, las maldades de todas las autoridades de Jerusalén, particularmente de los religiosos. Habían dos grupos que odiaban la verdad. En una hora determinada y delante de las autoridades y del pueblo, le formularon una pregunta que según ellos, cualquier respuesta que él diera lo iban a perjudicar de una forma que iba a perder su reputación, como también del ministerio que estaba desarrollando. Estudiaremos el primer punto según nos está narrando el evangelista Lucas. Y vamos a ver la pregunta malintencionada de los enemigos de Jesús. Veamos cuál fue el propósito de elaborar este tipo de pregunta. Eso lo podemos encontrar en el versículo 19 y 20, que dice lo siguiente. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Versículo 20. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderlo en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. ¿A qué parábola se refiere el versículo 19? El Señor Jesús estaba enseñando la parábola de los malvados labradores. Y dentro de ese grupo, dentro del auditorio que tenía el Señor Jesús, había un grupo de fariseos. Ellos entendieron claramente que el Señor Jesús se estaba refiriendo a ellos, que eran los labradores malvados. Y no solamente ellos pensaban esto, sino que también los estaba acusando que eran ellos los que matarían al hijo del dueño de la vid. Por tal motivo, ellos quisieron rápidamente prenderlo al Señor Jesús y entregarlo a la autoridad, pero temieron al pueblo, porque muchos de ellos seguían al maestro. Como no lo pudieron tomar preso, tramaron tenderle una trampa. ¿Cuál era esta trampa? La trampa era de elaborar y formularle una pregunta a fin de hacerlo caer con sus propias palabras.
con el propósito de acusarlo y entregarlo al poder y a la autoridad del gobernador romano. Versículos paralelos de este suceso en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, nos dice quiénes son los espías como lo describe Lucas. Los espías eran discípulos de los fariseos y de los herodianos, que habían hecho una alianza para perjudicar al Señor. Los herodianos eran un grupo político que apoyaban al rey Herodes y a los romanos por intereses personales. Los fariseos eran un grupo religioso que representaban el sentir nacionalista de los judíos. Estos dos grupos eran opuestos, no tenían nada en común, excepto que odiaban a Jesús. Lo veían como un problema, lo veían como una amenaza para sus actividades religiosas y políticas. Así como hay grupos que se unen y hacen alianza para perjudicar a terceros, existe en nuestro país también. Y eso no solamente en nuestro país, sino en otros lugares. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado en ese sentido y tener ese discernimiento de ver quiénes se unen para poder perjudicarnos a nosotros o a los que son también de la fe. De igual manera podemos sacar una enseñanza que así como los malvados quieren atacar al Señor Jesús, así también existe en la actualidad cuando proclamamos el Evangelio del Señor Jesucristo. El malvado, cuando escucha, rápidamente te comienza a insultar. Y si él pudiera, también te agrediera. Gracias a Dios que hay unas leyes que lo mantienen a él tranquilamente, aunque a veces hay casos. Hermano, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces te has creído sabio elaborando preguntas tan ingeniosas, pero malintencionadas para perjudicar a tus enemigos? Dejo esa pregunta para que tú mismo te la contestes. Este grupo que odiaban al Señor Jesús creían que tenían el arma secreta para destruir al que dice ser Hijo de Dios, al que dice ser el Mesías. Veamos ahora que ya ellos tenían la arma secreta. Pero vamos a ver la hipocresía que ellos tenían para expresarle este tipo de pregunta. Y lo vamos a ver en el versículo 21 y 22, que dice lo siguiente. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Estos hombres inician la conversación con el Señor Jesús alabándolo en una forma lisonjera. Y le dicen algunas expresiones que están escritas en estos versículos. Es maestro. Le reconocían la autoridad para enseñar. Otra de las frases es enseñas rectamente. Lo que tú enseñas, lo practicas. Otra de las frases es no haces acepción de personas. No ve la apariencia. Hablas lo que tienes que hablar y dices, no te importa quién esté delante de ti. Y por último, le dijeron, enseñas el camino de Dios con verdad. Y efectivamente, el Señor enseñaba con la verdad, pero enseñaba fielmente la voluntad de Dios en cuanto a la doctrina y a la vida. Ellos no sabían que estaban haciendo una descripción perfecta de Jesucristo. Él era esa descripción. Estos espías pensaban que con estas expresiones de adulación se habían ganado la confianza del Señor Jesús. Y ahora le lanzan la pregunta. ¿No es lícito dar tributo a César
o no? El dilema de Jesús con esta pregunta es simple. Si él dijera que los impuestos debían pagarse, sería acusado de negar la soberanía de Dios sobre Israel y expuesto ante el pueblo como un falso Mesías, porque había aceptado el poder de Roma. Si él dijera que los impuestos no debían pagarse, se convertiría en enemigo de Roma y lo acusarían de incitar al pueblo a rebelarse contra el César. Y para eso justamente habían llevado a los herodianos, porque eran la autoridad para tomar preso al Señor Jesús y llevarlo, porque según ellos no tenía escapatoria en esta oportunidad. Hermanos, tengamos cuidado con aceptar las adulaciones que nos expresan diferentes personas en las diferentes áreas de nuestra vida o de nuestro ministerio, porque podría ser que detrás de ellas venga un requerimiento que puede hacernos mucho daño. Analicemos ahora la respuesta sabia de Jesús a sus enemigos. Y el Señor Jesús lo primero que hace es discernir qué es lo que está pasando en este momento. En el versículo 23 nos dice lo siguiente: mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? El Señor Jesús no responde inmediatamente a la pregunta de los fariseos, sino que discierne y se da cuenta de esta astucia de estas personas. Observa, por ejemplo, la alianza que habían hecho los herodianos y los fariseos, que siendo enemigos se han unido para atacarlo. Se da cuenta también de la elogiosa presentación de este grupo hacia su persona. Sonaba efectivamente como una piadosa solicitud: Señor, oriéntanos, dinos qué podemos hacer. En un enfrentamiento anterior, los fariseos niegan la autoridad de nuestro Señor Jesús, pero ahora es todo lo contrario. Además, el Señor Jesús conocía los corazones de quienes les estaban preguntando. Por estas razones, el Señor le dice: ¿por qué me tentáis? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 18, no solamente le dice: ¿por qué me tentáis?, sino le dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Porque en varias ocasiones el Señor Jesús llamó hipócritas a los fariseos, porque aparentaban decir palabras sinceras, pero el espíritu que los animaba era todo lo contrario. Qué necesario es para un cristiano tener discernimiento que venga de parte de Dios. Por eso, les recomiendo que sean diligentes en el estudio de la palabra y la meditación de ella misma, porque en nuestro diario vivir vamos a tener que emplearlo para diferenciar la verdad del error. Ahora, el Señor Jesús no solamente discierne esta situación y encuentra la astucia de sus enemigos, sino que también les va a mostrar su error de entendimiento, que no es cuestión solamente de pagar o no pagar tributo. Y lo vamos a ver en el versículo del 24 al 26. Dice la palabra de Dios en el versículo 24: mostrarme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la descripción? Y respondieron, dijeron: de César. Entonces le dijo: pues da a César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. Y en el versículo 26 dice: y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de sus respuestas, callaron. El Señor Jesús les pide que muestren una moneda llamada el denario. Esta moneda es observada por el Señor. En un lado de esta moneda está la cabeza del emperador y había una inscripción que decía: Tiberio César Augusto, hijo divino de Augusto. Y en la otra cara
el César estaba sentado en su trono con una corona en la cabeza y vestido con ropa sacerdotal, llevando allí una inscripción que decía sumo sacerdote. El Señor Jesús, mientras observaba la moneda, todas las miradas estaban sobre él. Y en medio de esta atención les dirige una pregunta. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y los discípulos de los fariseos contestan, de César. Y él respondió, pues da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esta expresión, el Señor no resuelve el problema de dar o no dar tributo al César, sino que también les enseña la relación que debe existir entre la iglesia y el gobierno. Reconoce la legitimidad de los gobiernos humanos. Les está aclarando que el César tiene la autoridad sobre Israel, que esta nación está bajo el poder de Roma. Eso es una realidad que ellos deben comprender. Entonces, si la autoridad ha establecido pagar tributo, deben hacerlo. Dios ha dado poder para que el que gobierna. Y eso lo podemos ver en el libro de Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 1 y también en el versículo 7, donde dice, en el versículo 1 del capítulo 13 del libro de Romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y no solamente tenían que pagarle al César eso, lo que estaba disponiendo el Señor, sino que también tenemos que tener en cuenta que Roma le ofrecía ciertas ventajas y privilegios a Israel. Mantenía la orden, el orden público, mantenía la ley de acuerdo a sus normas, proveía protección tanto interna como externa, construían y conservaban los caminos, mantenían abiertas las vías de comunicación marítima, tenían un sistema de moneda que les facilitaba hacer sus actividades comerciales. Y esto también es para nosotros. Debemos pagar nuestros tributos, nuestros impuestos. Hermanos, si no lo hacemos, estamos rebelándonos contra Dios, porque su palabra bien claro nos dice. Por eso es que muchas veces fracasamos, nuestras empresas quiebran. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo y cumpliendo lo que el Señor ha dispuesto. Pero el sí del Señor Jesús estaba limitado con lo impreso en la moneda. Acuérdense la descripción que he realizado de esta moneda. En esta moneda, el César reclamaba que se le honre porque se consideraba divino. Y esta honra solo es para Dios. Por esta razón, el Señor Jesús lo llevó a expresar también esta frase que dice, da a Dios lo que es de Dios. La pregunta es, ¿qué le debemos dar a Dios? Hermanos, le debemos dar todo lo que lleva impreso su imagen en nosotros. Y lo podemos entender mejor cuando leemos el libro de Génesis en el capítulo 1, versículos 26 y 27, que dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, nosotros tenemos grabada la imagen de Dios en nuestro intelecto.
en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestra conciencia. Quiere decir que nosotros íntegramente debemos entregarnos a Dios. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Ahora, el reino de Dios es tan grande que comparado con el reino de César, que es como una partícula de arena. Pero Jesús le hace ver a sus enemigos que no era una cosa de pagar o no pagar tributos, sino de dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero debemos tener muy en claro lo siguiente, hermanos, que Dios también nos da a nosotros la luz, nos da el agua, nos da la belleza y nos da todos los materiales para poder construir, e inclusive lo que el César construía, los puentes, los caminos, sus monedas. Él debería pagar a nuestro Dios, pero por ignorancia, por falta de conocimiento, no lo hacía. Pero nosotros sí conocemos toda la escritura y conocemos lo que tenemos que dar. Debemos darnos íntegramente a Dios. Y hay que tener presente lo siguiente. Si la autoridad del César o de un gobernante de nuestro país riñe con la autoridad de Dios, entonces debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que debemos ser. Bendita es la palabra de nuestro Señor. Y quiero terminar con dos conclusiones. Esta gente no sabía con quién se estaba metiendo. Según ellos, pensaban que era un hombre como ellos, un hombre común, un profeta. Pero Jesús es el Hijo de Dios viviente. Es la sabiduría de Dios hecho hombre. Él es la verdad encarnada. Si tu amigo por primera vez estás escuchando este mensaje, ven a Cristo, acéptalo como tu Salvador y Señor para que restaure en ti su imagen y vivas una vida que agrade a tu Creador y puedas integrarte íntegramente. Como cristianos debemos estar atentos a las preguntas malintencionadas que nos formula el mundo, quienes esperan nuestra respuesta para mofarse o para tergiversarlas y usarlas en contra de nuestra fe. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra siempre nos confronta, pero también en tu misericordia y en tu amor nos das la oportunidad para poder corregirnos en lo que estamos mal. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, y rogamos que sea tu Espíritu Santo el que aplique esta prédica en nuestras vidas para ser como tú quieres que seamos nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, te damos gracias y decimos amén.